¿Cómo está GYC Paraguay? ¿Todo bien? Espero que anden bien, que estén pasando bien esta semana. Y bueno, estamos acá para otro repaso de nuestra lección inverse, para nuestra lección número 11, ya casi terminando el año. Así que, ¿les parece que hagamos una oración para que podamos arrancar? Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias por tu cuidado, porque estamos aquí, porque podemos tener un momento de poder hacer un pequeño repaso sobre la lección, Señor. Queremos que te quedes con nosotros, que nos ayudes a entender qué es lo que vamos a repasar. Te pedimos que esto sea de acuerdo a tu voluntad, Señor, en tu nombre. Amén. Muy bien. ¿Cómo fueron? ¿Pudieron estudiar la lección? ¿Pudieron repasar? ¿Sí? Vamos a hacer un repaso acá, ¿sí? Un repaso de la lección. Y la verdad que es un tema muy interesante, ¿sí? Tiene mucho que ver con los temas que hemos venido viendo a lo largo de nuestra lección. Y me parece que es uno de los puntos más importantes dentro de todo lo que uno viene estudiando. ¿Por qué? Nosotros podemos aprender un montón de teoría, podemos aprender tantas cosas y podemos saber muchas cosas, pero si nosotros no ponemos en práctica lo que nosotros hemos aprendido en la Biblia, es como un evangelio vacío. Es saber, pero no es vivir ese evangelio. Y de eso es lo que habla nuestra lección. El evangelio en acción. El evangelio en acción. Muy bien. Me llamó bastante la atención cómo comienza nuestra lección, ¿sí? Mencionando un problema que por ahí existía en la época de Jaime White, de Elena White, ¿sí? Y el problema en esa época era la esclavitud. La esclavitud de las personas afroamericanas, que desde muchos aspectos muchas personas estaban a favor de la esclavitud, diciendo que amaban a Dios. Pero con el pasar del tiempo, ese conocimiento que ellos tenían se fue ampliando y comenzaron a ver realmente de que, o sea, Dios ama a todos, no ama solamente a un grupo de personas, sino que Dios ama a todos. Y no podemos, como se dice por ahí, hacer la vista gorda y no posicionarnos en cuál es nuestra opinión con relación a eso. Que en realidad nuestra opinión debería ser basada en la Biblia. Y si Dios ama a todos, Dios vino y murió por todos, entonces subyugar a una persona, ellos comenzaron a ver de que no estaba correcto. Y no solamente se dieron cuenta, y tal vez ellos no tenían esclavos, sino que levantaron sus voces para ir en contra de eso. No se quedaron callados, sino que ellos avanzaron y fueron más allá y levantaron sus voces para en contra de eso. Y podemos ver que menciona el primer presidente de la Asociación General. Él tenía su granja y el ferrocarril, el ferrocarril subterráneo, que era el que ponía a los esclavos o le daba la posibilidad de poder escaparse a lugares donde podían vivir en forma tranquila. Él tenía una de las paradas, ¿sí?, clandestinas en su terreno, ¿sí? Jaime White, J.N. Andrews y varios denunciaron enérgicamente al gobierno de los Estados Unidos, mencionaron su postura de que no estaban a favor de la esclavitud. Elena de White abogó, ¿sí?, por derogar la ley de los esclavos fugitivos en 1850. O sea que ellos no solamente no estaban a favor, sino que enérgicamente estaban en contra. Muchas veces nosotros tenemos nuestras ideas bien claras de lo que nosotros creemos, de cómo creemos que tienen que ser las cosas, pero muchas veces no nos posicionamos para poder dar nuestra opinión y poder influenciar. Tal vez no vamos a cambiar el mundo con nuestra opinión, pero
nuestra opinión y la forma en la que nosotros podemos hablar y defender nuestras convicciones puede llegar a ser un cambio en nuestro alrededor. Porque no somos personas aisladas, no somos personas que viven solas y que tenemos nuestra opinión y no afectamos a nadie, sino que no somos seres sociales, somos seres que vivimos en un entorno y ese entorno se va a ver influenciado por nosotros, querramos o no. Y el entorno también influencia sobre nosotros. Entonces, que nosotros tengamos una opinión clara sobre muchos de estos aspectos sociales, especialmente lo que estamos hablando ahora, hace de que nosotros podamos generar un impacto en nuestro alrededor y en el lugar donde nosotros vivimos. Ahora, uno tiene que entender de que tiene que haber una diferencia, o hay una diferencia entre lo que nosotros creemos, ¿sí? Y la convicción que nosotros tenemos y una simple rebelión, ¿sí? Contra la sociedad. Entonces, cuando entramos en el día lunes y vamos a la primera parte, dice, cuando nuestros pioneros esperaban el regreso de Jesús, reconocieron que ya estaban viviendo en el tiempo del juicio, durante el cual cada persona será llamada a dar cuenta. Entonces, cada persona iba a dar cuenta y ellos tenían esa convicción de que Jesús iba a venir y ellos entendían de que ellos tenían que hablar con relación a ese tema. También hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, de que el quedarse callado, muchas veces, hay una frase que dice, el que se calla otorga, ¿sí? O sea, muchas veces cuando nosotros mantenemos el silencio frente a ciertas situaciones, ciertos problemas sociales, por ejemplo, hoy en día estamos muy cercanos a lo que es el bullying en las escuelas, todavía se ve, a pesar de que ya ha pasado un tiempo con relación a la época de Elena de White, en donde estaba y había esclavitud, todavía podemos encontrar mucho racismo, ¿sí? Hoy en día estamos frente a guerras, ¿sí? Por ejemplo, Ucrania y Rusia, Israel y Líbano, ¿sí? Con los árabes, Hamas. Entonces, muchas veces uno se posiciona de un lado u otro y muchas veces sin querer podemos llegar a tener ciertas actitudes, ¿sí? De racismo. Y tiene un poco que ver con todo esto que estamos hablando. Como cristianos nosotros no podemos tomar un partido con relación a un sector. ¿Por qué? Porque Dios vino a morir por todos. Dios ama a todos por igual. Y ahí entramos nosotros, ¿sí? Dios nos pide de que nosotros podamos amar a todos por igual, que podamos pensar en cada una de las personas frente a las que nosotros estamos, pensar la forma en la que Él pensaba, la forma en la que Él veía a las personas. Si vemos a lo largo de la vida de Jesús, gran parte de su ministerio, Él estuvo rodeado por personas que tal vez la sociedad rechazaba, personas que no eran bien vistas y que provocaban rechazo. Y Jesús justamente con esas personas estaba. ¿Por qué? Él decía, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vine para las personas que estaban perdidas, que estaban enfermas, no a las que están sanas. Entonces, muchas veces nuestra actitud es estar más cerca de las personas que tienen nuestra misma fe, que viven de la misma forma, y muchas veces olvidamos, ¿sí?, a las personas necesitadas, ¿sí?, a esas personas que realmente necesitan. Si seguimos un poquito con relación al tema, ahí en el lunes menciona, mientras existió la esclavitud,
los adventistas afrontaron el problema con un llamado al arrepentimiento y a reparar lo que estaba roto. No es el objetivo, ¿sí? Cuando hablamos sobre posicionarnos con una idea, posicionarnos con una convicción, ¿sí? No hablamos de rebajar ni de maltratar a las personas que tal vez no están haciendo las cosas de forma correcta, ¿sí? Porque también creo que lo primero que uno tiene que hacer es autoevaluarse y ver cómo uno está actuando para poder ver más allá de uno, ¿verdad? Entonces, la iglesia en aquel momento, o sea, los hermanos que pertenecían a la iglesia adventista, la forma en la que ellos hablaban con relación a este tema era hablaban sobre el arrepentimiento, como dice acá, ¿sí? Abogaban por el arrepentimiento y reparar lo que estaba roto. Elena hasta abogada por quebrantar la ley del país, ¿sí? En ese momento. Hoy en día tal vez no tenemos, como dijimos, no tenemos esclavitud, pero hay muchas situaciones en las que nosotros podemos posicionarnos de un lado, ¿sí? Ya sea que tenga que ver con el lugar donde vive una persona, el nivel académico que una persona tiene, la herencia familiar o de dónde uno viene también. A veces acá dentro de Argentina, donde nosotros estamos, o dentro de Paraguay también, uno a veces a personas de ciertos lugares hace chistes o hace bromas que tal vez muchas veces generan esta sensación de rechazo. Entonces, lo más importante, creo en este punto, es entender de que Jesús nos ve a todos por igual. Me ve a mí igual que a cualquier otra persona, a vos que a cualquier otra persona. Entonces, es la forma en la que Dios nos pide que veamos a las personas. ¿Por qué? Porque si yo las veo de forma diferente, tal vez no haga, ¿sí?, lo que tengo que hacer. Muchas veces queremos ayudar o hacer obras, pero muchas veces tienen que ver con personas o lugares que tal vez nos pueden ayudar a tener, a que las personas nos vean de cierta forma. Y ahí hay una frase que es muy interesante, que está subrayada, que dice: de poco nos servirá un ministerio activo si no ha sido auténtico y desinteresado, buscando siempre el bien de los oprimidos de la sociedad. ¿Cuántas veces hoy nos manejamos mucho en las redes sociales? ¿Cuántas veces vemos videos en que una persona sale y ve a una persona necesitada y le da comida, o le da dinero, o le da ropa, o cosas así? Y entonces son personas que se filman haciendo una obra de bien. Muchas veces esas obras de bien son realizadas para que las personas nos vean. Y cuando vamos al fondo de cuál es la motivación para hacer eso, muchas veces esa motivación termina siendo egoísta. O sea, termina siendo otra vez yo, para que las personas me vean, para que las personas sepan de que yo estoy haciendo algo. Eso no solamente puede pasar de ayudando a personas necesitadas, puede pasar también dentro de nuestra propia iglesia y dentro del lugar donde nosotros nos movemos. Entonces, ¿cuál es la motivación cuando hacemos una obra de bien? Cuando ayudamos a alguien. ¿Cuál es nuestra motivación? Porque esa motivación es al final lo que importa. ¿Por qué? Porque si yo hago una obra de bien y no tiene la motivación, esa motivación o desinteresada de realmente ayudar a esa persona y no solamente que me vean o un interés, ¿sí? Entonces no tiene sentido. No tiene sentido. Personas famosas, ricas, hacen obras de bien, ¿sí? Pero ¿cuál es la motivación? La motivación tiene que ser una motivación de realmente interés, de realmente ayudar a esa otra persona. O podemos pensarlo desde otra forma. Podemos ayudar a las personas, pero tal vez con el interés de que esa persona venga a nuestra iglesia,
Y muchas veces pasa eso. Ayudamos a las personas, tal vez donamos canastas básicas o ayudamos en arreglar la casa de una familia necesitada o regalamos ropa, comida, y muchas veces con ese interés de que esa persona venga a la iglesia, conozca y se bautice. Que conozca a Jesús no está mal, ¿sí? Ayudar a las personas, que las personas vengan, que conozcan a Jesús no está mal, pero la motivación de yo ayudar a las personas no es que ellos se bauticen en nuestra iglesia, sino que ellos realmente vean a Jesús en nosotros. Jesús no esperaba cuando ayudaba a las personas, no esperaba que esas personas, o no elegía a las personas que tal vez él sabía que se iban a convertir y que iban a estar de parte de él. No, Jesús veía a todos por igual, y es lo que nosotros tenemos que tener por objetivo. Siguiendo. Aunque la difusión de las buenas acciones puede tener una influencia positiva, lo cierto es que las muestras públicas de benevolencia suelen estar motivadas por la esperanza de llamar la atención. Y ahí volvemos a lo que estábamos mencionando. Nuestro objetivo cuando nosotros hacemos obras de bien no tiene que ser llamar la atención, sino que realmente sentir un interés por las personas y que esas personas, al fin y al cabo, gracias a ese desinterés o a ese interés genuino en ayudar a la persona, puedan realmente ver a Jesús en nosotros. Porque todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros vayamos a hacer, tiene que estar motivado por la misión. Tiene que estar motivado por llevar a la gente a los pies de Jesús, ¿sí? Pero no a cambio de algo, ¿sí? No a cambio de algo, sino que junto con eso. Junto con eso. Jesús, ¿sí? Como decíamos, con demasiada frecuencia nuestra sociedad valora servir a la gente importante mientras ignora a las clases más bajas. Pero a través de, y lo que vamos a hablar ahora, a través de una de las parábolas importantes de Jesús, ¿sí? Jesús invierte nuestra mentalidad. ¿Cuál es la parábola que menciona la lección? ¿Sí? Ahí viene hablando sobre 3 parábolas, ¿sí? 3 parábolas. Y la tercera parábola, ¿sí? Habla sobre los cabritos, ¿sí? Y las ovejas, ¿sí? Entonces, acá, muy bien. Ahí está. Entonces, en Mateo, ¿sí? 25, Jesús habla sobre 3 parábolas, ¿sí? La tercera, como dijimos, la de las ovejas y de los cabritos. Las ovejas sabemos que están a la derecha, ¿sí? Y que Jesús les habla que ellos han trabajado en favor de las personas necesitadas y a través de trabajar por esas personas necesitadas estaban haciéndolo para Jesús. Y los cabritos también, ¿sí? Jesús menciona de que como no lo hicieron a las personas necesitadas de la sociedad, entonces no lo hicieron a él. Y entonces me parece muy interesante de que el centro de esa parábola sea el trabajo por los demás. Y Jesús compara específicamente el trabajo por los demás como estar haciéndolo a Él. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, ¿sí? Estamos trabajando para Jesús. Pero a veces decimos, no, yo no hice nada malo. Pero a veces no es no hacer algo, no hacer algo malo, sino simplemente ignorar y no hacer. Entonces llegamos a ese punto de que de entender de que hacerlo a las personas de este mundo, a las personas necesitadas, personas, y ahí habla de ir a la cárcel, vestir, alimentar a las personas, ¿sí? Personas que realmente están necesitadas, hacerlo es hacerlo a Jesús, es hacerlo a Jesús. Pero ¿qué pasa? Muchas veces hacemos eso.
ignoramos, ¿sí? A veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces simplemente no lo hacemos o simplemente pasamos por alto, ¿sí? A veces no porque seamos tal vez egoístas, sino porque simplemente no lo hacemos. Pero ese no hacer, ese omitir, es lo mismo que no hacer, ¿sí? Es lo mismo que estar en contra, ¿sí? Es lo mismo que rechazar. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo. En alguna lección anterior habíamos hablado de que muchas de las cosas que Jesús habla, que Jesús menciona, son contraculturales. ¿Qué quiere decir eso? Que van en contra de la cultura, en contra de lo que todo el mundo hace, ¿sí? Y ser contracultural, ¿sí? Como Jesús fue en su época, como Jesús fue en aquel momento y como muchos de los pioneros fueron, como mencionábamos el caso de los pioneros de la iglesia adventista en ese momento que necesitaban, que había esclavitud y que se necesitaba hablar con relación a ese problema social. Ser contracultural es ir en contra de la sociedad, es ir en contra de la corriente. Y no es fácil cuando uno está rodeado de personas que hacen las cosas de forma diferente. Pero es lo que Jesús nos pide, es lo que Él hizo. Y Jesús es nuestro ejemplo. Y hacer las cosas como Jesús hizo es lo que Él pide de nosotros. Y nosotros llega un momento que tenemos que tomar una decisión, ¿sí? Dice que Cristo se identificó con ellos tan cerca que declaró que la manera en que tratamos a estos marginados es la manera en que lo tratamos a Él. La misión de toda su vida se centró en el servicio. Por eso hablamos tanto de misión, porque si nosotros vamos a la raíz de por qué estamos en este mundo, por qué estamos en este mundo hoy, como cristianos, como adventistas, hoy estamos en este mundo porque necesitamos ser misioneros, necesitamos llevar el mensaje de Dios a las personas. Pero no solamente llevamos el mensaje de Dios a las personas predicando, sino que podemos llevar el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús, a través de tantas cosas como es el ministerio de salud, y el realmente poner esto en práctica, de que necesitamos ayudar a las personas. Necesitamos ser misioneros ayudando a las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos cartas abiertas frente al mundo. Y si nosotros ayudamos, tratamos a las personas como Jesús trataba, vemos a las personas como Jesús las veía, ¿sí? Como candidatos para el cielo y como lo que podían llegar a ser y no lo que eran en ese momento. Entonces las personas van a ver a Jesús en nosotros y vamos a poder trabajar y actuar mucho más fuertemente por Él a través de eso. Muchas veces nuestro ejemplo y nuestras actitudes hablan mucho más fuerte que lo que decimos. Entonces, necesitamos decidir si realmente vamos a comenzar a ver a las personas como Jesús las veía, a tratarlas como Jesús las veía y a hacer por ellas lo que Jesús hacía. O vamos a ignorar y quedarnos de la forma en la que estamos y tal vez perdernos esa oportunidad, porque realmente cuando uno trabaja por otros, no solamente es una bendición para esas personas, sino que también es una bendición para nosotros. Espero que la decisión que puedas tomar y la decisión que yo tome sea esa, de imitar a Jesús, de hacer las cosas como Él hacía y que realmente las personas puedan ver a Jesús en nosotros. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por este día. Bendícenos y ayúdanos realmente, Señor, a trabajar para ti y a ver a las personas como tú las veías. En el nombre de Jesús, amén. Que pases un lindo resto de semana. Chao.